Hola, muy buenas tardes. Ya es mediodía y espero que hayan desayunado. Es un gusto estar otra vez con ustedes después de haber tenido esta clase tan consoladora y de mucho ánimo y después de tener este tiempo de adoración, de refugio en Dios. Vamos a seguir estudiando lo que la palabra de Dios nos habla y nos desafía para nuestra vida. Recuerdo que una ocasión, cuando estaba en la universidad, una de las cosas que más me acuerdo es que tenía dos compañeras que eran polos opuestos. Me acuerdo, una se llamaba Mari Carmen y ella era la típica estudiante de excelencia. Era rubia, me acuerdo que era muy propia, muy cumplida, tenía mucho éxito con los chicos. Ella era una estudiante que siempre llegaba muy arreglada, muy propia y hacía, de las que siempre hacían la tarea y era muy brillante en la escuela. Por el otro lado tenía otra compañera que se llamaba Joana. Y me acuerdo que Joana era una chica que era considerada el polo opuesto. Ella me acuerdo que usaba un peinado como, no sé, con muchas como picos, tenía el pelo rosa, usaba muchos piercings. Aparte era muy ruda, no solo en su vestir, sino en su manera de tratar a los demás, muy mal hablada. Y esas dos compañeras convivían ahí en el salón de clase. Pero pasó algo interesante. Recuerdo que una mañana, bueno, más bien un día, llega Mari Carmen y me dice, oye, no sé por qué le caigo mal a Joana. Cuando paso a exponer se burla de mí, cuando me la encuentro en el baño me da codazos, se la pasa empujándome, se burla, me está provocando. Me decía, ¿tú crees que forzosamente me tengo que pelear con ella? Y me quedé serio y le volteo a ver y le digo, ¿sabes qué? Vamos a orar por ella. Mari Carmen me dice, orar por esa vieja jamás. Pues si todo el tiempo se la pasa molestándome, ¿por qué voy a orar por ella? Ya no voy a andar orando por ella. Le dije, vamos a orar por ella. Total que a regañadientas nos pusimos a orar por ella. Ella no era creyente, pero le dije, bueno, vamos a orar. Mira, Dios puede hacer algo. Y me dice, bueno, está bien. Y me acuerdo que tenemos un grupo de oración en la escuela y entonces ella participó y pedíamos precisamente por Joana. Lo interesante es que no sé cómo, una mañana que íbamos hacia las clases, pues recuerdo yo siempre en la mañana iba todo dormilado, ¿no? Y además aprovechaba para dormirme en el transporte público. Pero recuerdo que cuando ya bajé y entré al campus y estaba caminando hacia nuestro salón, me encontré a Mari Carmen y de este lado nos alcanzó Joana y yo venía en medio de las dos. Y yo dije, rayos, no se vayan a pelear ahorita. Y de repente venimos caminando y, hola, ¿cómo estás, Mari Carmen? Hola, ¿cómo estás, Joana? Y en eso Joana dice, me permiten, vamos a aprovechar algo, al fin que está Baruch en medio. Yo dije, santo cielo. Y volteé y le dice, Mari Carmen, quiero pedirte que me perdones. Tú no me has hecho nada. Y yo me la paso fastidiándote. ¿Sabes qué? Perdóname. Mari Carmen se quedó atónita, la chica más ruda, más mal hablada, que la estaba provocando, que tal vez le sentía celos por todo lo que representaba la otra chica, le estaba diciendo que la perdonara por iniciativa de ella y le dijo, sí, vamos a volver a empezar. Me le quedo viendo a Mari Carmen y le dije, ¿sabes lo que pasó? Y me dijo, lo veo y no lo creo, la oración funciona. Jesús está en el momento en el cual está redefiniendo muchas cosas de las prácticas espirituales de Israel. Recordamos que estamos en el contexto de este gran ciclo de enseñanzas que le llamamos el Sermón del Monte y es lo que hemos estado estudiando estos días. ¿Cómo se vuelve aquellos que están con Cristo, aquellos que han decidido seguirle, ahora viven un estilo de vida contra la corriente? Les habla acerca de la práctica de la fe, del amor al prójimo y qué importante era que redefiniéramos el amor, cuáles eran las motivaciones y eso es lo que platicamos la semana pasada. Pero ahora les habla acerca de la oración y cuáles eran los conceptos que ellos tenían de la oración y cómo podían estos ser totalmente diferentes.
a lo que estaban acostumbrados por una religiosidad que se había convertido en una monotonía. Jesús se acerca y les dice que la oración es algo más de lo que ellos habían vivido. Y el día de hoy yo creo que hay 3 cosas que podemos aprender. Hay muchísimas, pero al menos yo puedo enfatizar 3 cosas. Jesús revela que la oración es un encuentro íntimo con el Padre. La oración es algo más grande que solo palabras, y la oración es una invitación de amor. ¿Cómo es que la oración es un encuentro íntimo? Bueno, vamos a ver el Mateo 6, del 5 al 8, y dice de la siguiente manera: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No seas como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Jesús nos está hablando que la oración es más que solo verbalizar ideas. Es un encuentro íntimo, porque dice que cuando oren, y hace una comparación, no sean como los hipócritas. La semana pasada estuvimos viendo a qué se refería esto, y ahí, si tienes duda, le puedes dar clic en el video de la semana pasada. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Dicen, ellos ya tienen su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hace tiempo, recuerdo que cuando platicaba con algunos amigos que apenas estaban conociendo de Dios, reflexionábamos en un escrito de un maestro que tuve. Y decía la definición de la oración, y se me hizo algo muy atinado que va muy relacionado a lo que nosotros platicamos el día de hoy. Recuerdo que desde niño me habían dicho, la oración es hablar con Dios. Pero me gustó mucho la definición de este amigo, porque decía lo siguiente: la oración es el diálogo entre 2 personas que se aman, Dios y tú. ¡Wow! Eso se me hizo totalmente interesante. No solo es hablar, sino es un diálogo de amor. 2 personas que se hablan, que se aman. Entonces, para mí tiene un sentido mucho mayor. Cuando Jesús les dice a ellos qué era la oración, tenía que decirles que era algo más profundo. Jesús no estaba prohibiendo que oraras en público, sino que evitaras la actitud incorrecta, la actitud errónea. Nos advierte que evitemos caer en conductas que precisamente nos muestran ideas erróneas acerca de lo que la oración es. Un erudito del Nuevo Testamento, Donald Carson, expresaba que precisamente en la sinagoga, cada semana diversos varones oraban frente a los asistentes. Cuando uno se para al frente, es una gran tentación siempre sucumbir ante el deseo de querer impresionar a los demás. Siempre que uno va a hablar, obviamente uno no quiere hacer el ridículo. Pero aquí es siempre la tentación, cuando te paras al frente, ya sea a tocar o a hablar o a dirigir algo, es, no quiero que me vean titubear. Entonces, pues como todos los ojos están en mí, tengo que hacer mi mejor papel. Y digo, no está mal de alguna manera que te prepares. No, tengo que preparar los clichés apropiados, lo que siempre se dice, los sentimientos correctos, los tonos para hablar, un fervor bien modulado, casi como una actuación. Debo de utilizar todas esas herramientas para obtener la aprobación de los demás, o de mis líderes, o para competir con un compañero que lo hizo bien la semana pasada, y cómo me voy a permitir hacerlo mal. Tengo que hacerlo mejor que él. Son tentaciones que los humanos, tentaciones ridículas, pero los humanos las enfrentamos. No solo los judíos del primer siglo vivían estas tentaciones. Es una tentación para cada nosotros, desenfocarnos y usar este acercamiento a Dios. O sea, cuando llegamos en oración y hacemos una oración pública,
lo podemos usar más bien para presumir cuánto sabemos. Podemos usar ese acercamiento de la oración para entonces utilizar todo nuestro vocabulario difícil, que no lo usamos cotidianamente, pero que puede sonar bien, porque estamos en un momento demasiado solemne. Y no, la solemnidad no tiene que ver con que seas un improvisado, o como dijera Juan Calvino, que seas un vagabundo en la oración. Tiene que ver con que asumas la importancia de lo que estás haciendo, el corazón. Cuando nos habla de que es un encuentro íntimo, Jesús nos está diciendo que precisamente este encuentro íntimo se debe basar en la transparencia. Les dice ahí, no seas como los hipócritas. Jesús te desafía a ti y me desafía a mí a entrar al cuarto de la honestidad, al reconocer que no sabemos todo, que no siempre somos lo que se espera que seamos. Reconocer que tenemos miedo, reconocer que hay cosas que nos duelen, reconocer que sentimos enojo, que no somos la perfección andando. Es más, cuando entramos en oración, decirle, Señor, tengo dudas también, pero necesito acudir a ti. Ser vulnerables delante de Dios. Es la oportunidad precisamente de ser tú mismo ante Dios. Por eso es necesario que tengas este espacio para ser tú. La oración precisamente nos ayuda para que nosotros podamos expresar lo que hay en nuestro corazón. Por eso Jesús aquí les dice, es necesario que vayas a un lugar cerrado. Ahora, no significa que solo puedes orar en un cuarto. Jesús andaba en su ministerio itinerante y no siempre tuvo la oportunidad de estar en un cuarto. Pero Jesús, por ejemplo, se levantaba más temprano que los demás para orar y estar con su Padre. En un momento de crisis tuvo que ir al jardín de Getsemaní y precisamente decir, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, dice esas palabras. Jesús utilizaba oportunidades para poder tener lo que le llamamos un acercamiento íntimo. Un acercamiento entre personas que tienen mucha confianza, que son cercanas. Entonces, aquí lo que nos está hablando es que tengas la actitud correcta en tu acercamiento a Dios. No le vas a presumir a Dios cuántos versículos te sabes y hasta en qué versículo, en qué traducción y qué citas se la vas a decir. Las citas bíblicas más bien son para ayudarnos a encontrar ciertas verdades, pero no es necesario que a Dios se las tengas que recordar. Tiene que ver con algo más profundo. No estás haciendo un examen. En el Evangelio de Mateo, recordemos esto, el Evangelio de Mateo se escribe para comunidades que estaban, y comunidades cristianas, de nuevos creyentes, que estaban en la región de Judea y en lo particular en la región de Siria. Aunque ellos eran semitas, recordamos que la influencia cultural era griega ya por muchos siglos. Se habían helenizado esos lugares. Por lo tanto, el pensamiento griego, las costumbres de los griegos también estaban entrando en esas comunidades. ¿Y por qué te digo esto? Porque para los hombres el honor era algo demasiado importante. Para las culturas orientales. Pero en este caso, por muchos escritos griegos que se tienen, el honor para los varones era algo que tenían que luchar y que no tenían que perder. La reputación lo era todo. Las actividades en casa, esos eran solo para las mujeres. Las mujeres que se veían que eran de buenas costumbres se tenían que quedar en su casa, en el pensamiento oriental antiguo. Y también en la cultura griega. Los hombres debían hacer sus actividades en público, porque lo que importaba ahí era la reputación. Y esa reputación era ganada precisamente por el cumplimiento público de los deberes esperados, que lo vean trabajar, que lo vean orar. La reputación significaba honor. Según algunos estudiosos de la cultura del primer siglo, por ejemplo, un gran castigo era que a alguien lo exiliaran, porque cuando lo exiliaban ya no era parte de la comunidad y era una deshonra sacarte de la comunidad. O estar encerrado en la cárcel. Era una deshonra horrible porque para ellos la reputación pública era todo.
algunos preferían morir a tener mala fama. Pero Jesús los saca del terreno del juego y les dice aquí, eso para ti se está convirtiendo en un Dios falso. No vivas bajo el estándar de la sociedad. Era el estándar de la sociedad del primer siglo. Jesús les dice, es tiempo que dejes de hacer el ridículo delante de Dios por agradar a la gente. Estás ante tu Padre, quien te conoce, con quien no tienes que aparentar nada. Por eso siempre se habla que lo que hacen en secreto. En algunos otros pasajes del Nuevo Testamento vas a decir, y aún es vergonzoso saber lo que hacen en secreto, porque la reputación lo era todo. Pero ¿sabes algo? Aquí el texto nos está diciendo que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. No está hablando de la salvación por las obras. A la luz de esta cultura de honor y la vergüenza, la recompensa aquí tiene que ver con ese elogio. ¿Ves que luego dice buen siervo, fiel? El que seamos afirmados por Dios. Recuerda que cuando Jesús fue bautizado, lo que se escuchó es, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es una vindicación pública de Jesús. Tal vez la gente hablaba mal de él, pero el Padre lo vindicó ante todos. Tu Padre te recompensará en público. Él va a ser el que tiene la mejor opinión de ti. Y esa es la que vale. Como hemos visto, el honor era demasiado importante para ellos. Y llega cuando es reconocido. ¿Y sabes algo? Qué increíble es que tu vida, en este encuentro íntimo, cuando entras en la transparencia, no tengas nada que aparentar con Dios. Y que Dios mismo sea el que se agrade de la actitud de tu corazón. Es un encuentro íntimo porque este encuentro íntimo fortalece los vínculos. La comunicación y la confianza son base de las relaciones. No puedes decir que amas a alguien, no puedes decir que estás enamorado de una persona si no tienes comunicación con esa persona, si lo cortas. No platicábamos cuando recuerdo a mis amigos de la secundaria, cuando es en primer año de secundaria, muchos por fin se atrevían a decirle a la niña que les gustaba que si querían ser su novia. No le estoy diciendo que lo hagan, pero mis compañeros lo hacían. Entonces recuerdo que le decía, por fin le mandó su carta, quiere ser mi novia. La niña le dijo sí, pero ¿qué creen? Salíamos de vacaciones y como no había internet, algunos ni siquiera teléfono tenían, no había celulares, pues ¿qué crees? Pues no le hablaba todo el verano. Cuando regresamos en septiembre a clases, yo nada más me acuerdo que estaban bien serios. Y decía, es que no me habló en todo el verano. Bueno, la comunicación es una manera para fortalecer los vínculos. La comunicación te ayuda a conocer más a las personas. Cuando conoces a alguien mucho más, puedes confiar en ella. No te vas con un desconocido. La comunicación me ayuda a conocer más y cuando conozco más, confío más. La comunicación y la confianza son base de las relaciones. Precisamente la oración tiene a fortalecer nuestra relación con Dios. Cuando paso más tiempo con Él, cuando yo lo escucho a través de su palabra. Por eso van en conjunto la escritura y la oración. Y es importante, nos ayuda a fortalecernos en nuestra comunicación con Dios. El problema es que a veces la oración se convierte en un trámite de paso. Es una obligación. Ya me mandaron por el WhatsApp que tengo que orar. Tengo que reunirme cada semana con este hermano. Pues ¿de qué oramos? Señor, te pedimos. Amén. Una oración de trámite. Me ha tocado que luego estoy con amigos y con jóvenes, trabajo con jóvenes, y luego le digo, vamos a orar por la comida. ¿Quién quiere orar? Todos. Paso. No es un ritual de trámite. Como si tuvieran que molestarse en a ver qué digo. Y si oro mal, se van a reír los demás. Pero en la vida tendremos que aprender a fortalecer nuestro vínculo con Dios. Tenemos que prepararnos en cada momento, porque te voy a decir algo. Llegan los momentos de crisis. Por eso Jesús prepara a sus discípulos por lo que vendrá. Tienes que estar arraigado en Dios. Tal vez ahorita dices, no necesito nada.
Pero estamos viviendo momentos oscuros. Estamos viviendo en momentos difíciles. Me ha tocado ver videos en los hospitales. Porque tenía amigos que se reían, ja, 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 ja. Dios, ¿dónde está en este momento? Pero me ha tocado ver videos de hospitales donde los médicos están orando y dicen, aquí no hay nada que me pueda proteger más que Dios. No es malo orar en tiempos de crisis, ¿no? Uno de los atributos más asombrosos de Dios es su humildad para aceptar a la gente cuando acude a Él en medio de la desesperación total. Aun cuando esas personas lo han ignorado durante años. Son lo que le llamamos las oraciones de desesperación. Pero sabes, este tipo de oración en muchas ocasiones han sido el comienzo de la vida espiritual de muchas personas. Y tal vez tú estás en esa situación y dices, nada me ha funcionado, estoy desesperado, necesito buscar a Dios, no sé cómo orar. No son fórmulas mágicas. Habla de él, como dije hace un momento, con la transparencia de tu corazón. Pero esas oraciones en sí mismas no son suficientes para sostener una vida espiritual. No es la oración de la aspirina. Eso te puede ayudar como un comienzo, pero debes de fortalecer esa actividad. Muchos de nosotros caemos en el esquema de conducta de la oración solamente de emergencia. Y esa angustia nos impulsa a orar. Qué bueno que lo haces. Síguelo haciendo. Pero ahora la invitación de Jesús es precisamente que la oración no solo es una llamada de emergencia, sino que se convierta en un encuentro íntimo de personas que se aman. Tal vez tenías miedo, tal vez tenías queja, pero después cuando tú lo sigues haciendo, la oración se puede convertir en una experiencia de amor. Porque a veces el resto del tiempo nos apoyamos en nuestra propia fortaleza, en nuestro propio ingenio. Pero realmente tenemos que darnos cuenta que necesitamos fortalecer nuestra comunión con Dios y quitar esos conceptos erróneos que hemos tenido acerca de la oración y volver a lo que Jesús nos está ofreciendo. Por eso ese que ve en lo secreto te va a vindicar. Tal vez has fallado frente a todos, pero cuando vienes en arrepentimiento, con el corazón y la actitud correcta, cuando te encuentras con Dios, aunque los demás no lo crean y quieran atarte a tu pasado, Dios quiere iniciar una relación de amistad y de amor contigo. Dios te vindicará. Porque si tú hablas a Él, Él promete responderte. Y la opinión de Dios es la que verdaderamente importa. La pregunta que sería siendo, ¿Dios sigue siendo alguien lejano a mí? ¿Qué sigue significando la oración para mí? ¿Es un requisito o es una oportunidad para tener una relación más cercana con Dios? La primera cosa que vemos en este momento se trata, ¿no?, de una relación de intimidad. La oración es una invitación a ser más cercanos a Él. Segunda cosa, la oración es más que palabras. Versículo 7 dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Primero ya comparó el estilo de vida que tenían en este caso los fariseos. Pero ahora habla de los gentiles. Cuando la Biblia menciona este término, los gentiles habla de aquellos que no creían en el Dios de Israel, o en este caso, en otro sentido vamos a decir los paganos, los que no pertenecían a Israel. Es bien interesante. Una vez un familiar de una compañera de la universidad falleció, un familiar de esta compañera falleció y nos invitó para apoyarle en el sepelio. Y recuerdo que cuando llegamos al sepelio estaban repitiendo las personas como algunas oraciones que en ciertas tradiciones populares se utilizan para los momentos fúnebres. Había buena intención. La gente estaba ahí porque quería ser empático con el dolor de nuestros amigos. Pero recuerdo algo que se me hizo interesante
Porque como son oraciones largas, ya habían dicho muchas, ya se les estaba olvidando y como que no eran muy apegados a nada de Dios. Y recuerdo que había un niño más chico y que en lugar de decir ruega por nosotros, decía rueda por nosotros, como si fuera una pelota. Entonces todos empezaron a reír. A veces la oración pierde precisamente ese sentido de frescura y de ser algo genuino. En el judaísmo del primer siglo habían oraciones hermosas. Cada persona fiel tenía que repetir esas oraciones, que eran textos aprendidos 3 veces al día. Algunos eran inspirados en salmos, u otros eran oraciones escritas muy bellas. Tenían que repetirlas. Si era una persona piadosa, tenía que hacerlo 3 veces al día. Pero Jesús les lanza el desafío. Ya que suele suceder que cuando las palabras se repiten continuamente, ya pierden la fuerza. Y eso nos pasa en todo, aún con los cantos, ¿no? Se repiten, ya pierden la fuerza que tienen cuando lo dices en el corazón. Jesús les habla que la oración los va a llevar a experimentar la presencia de Dios de una manera real y poderosa. Cuando vemos que la oración es más que palabras, vemos algo importante. Es una oración que rompe esquemas. No, les dice, no hablen por hablar. Se puede traducir de muchas formas. No hablen palabrería, porque la palabra griega es batalogeo, que literalmente significa parlotear, producir sonidos sin sentido, hablar incoherencias o repeticiones sin sentido. Es lo que estaba. Entonces Jesús le dice, no hagan este parloteo, no hagan repeticiones sin sentido, no estén parloteando. ¿Por qué le dice eso? Si bien es cierto, el gran problema de los creyentes judíos del primer siglo es que usaban la oración para lucirse enfrente de los demás, para recibir elogios, para que los demás vieran cuán piadosos y cumplidos eran con sus deberes. En el paganismo, las religiones utilizaban frases o sonidos repetitivos que servían para que sus oraciones fueran efectivas. Esto se hizo muy popular precisamente, por ejemplo, en la India, ¿no? Y en las religiones que surgen de la India utilizan algo que se llama mantra, que son sonidos que se tienen que repetir, ¿no? Como la letra Om. Recuerden que el intercambio con los persas y con los demás grupos alrededor hizo que ciertas espiritualidades se compartieran. Aún los mismos griegos llegaron hasta esos lugares y tomaron parte de eso. Las religiones del paganismo utilizaban diversas frases. Es más, habían frases que tenían que ser autorizadas por los gurús o por sus maestros iluminados. Por eso, vemos en ciertos pasajes bíblicos que hay frases que repiten algunas personas que practican algunos cultos paganos. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes 18, dice que los sacerdotes de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía y gritaban, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y ya estaba cansado el profeta Elías. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 19:34, dice que la gente se paró a decir durante 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Lo estuvieron repitiendo por 2 horas. Porque precisamente en el paganismo, estas repeticiones buscaban hacer que la deidad los escuchara. Cuando vemos que hasta Elías les dice, pues grítenle más fuerte porque de seguro está dormido, se fue de vacaciones. Porque las vanas repeticiones eran parte de la espiritualidad. Podemos decir, pues qué malos eran ellos, pero a veces nosotros somos iguales. Repetimos los mismos clichés. Se vuelve ya una oración de trámite. Por eso les dice, rompe los esquemas de esa espiritualidad. En el Evangelio no es así. Jesús les dice que nuestra relación es más grande que un abracadabra, ¿no? O sea, di las frases como un conjuro, ¿no? Esas palabras que se conectan con algún hechizo o encanto, entonces manipulan a la divinidad. O algo que podemos decir con las mentes. ¿Sabes algo? Cuando en el paganismo hacían estas cosas, es que creían que podían manipular a sus dioses.
y los molestaban tanto que podían hacer lo que ellos querían. Pero ¿sabes algo? A Dios no lo podemos manipular. Pero Él quiere tener una relación contigo. Él te dice, habla conmigo. Lo que hay en nuestro corazón, nuestros temores, nuestras alegrías, un diálogo entre personas que se aman, no es un pliego petitorio a alguien que podemos manipular. La oración es más que palabras, es una relación que se basa en amor. Fíjate, sigue diciendo el texto, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No eres escuchado por las muchas palabras, eres escuchado porque eres amado, porque a Dios le importas. Es bien interesante, el autor John Maxwell escribe algo bien interesante. Dice, la oración nos cambia a nosotros, acercándonos más a Dios, moldeándonos conforme a su semejanza en el proceso. Qué interesante que somos transformados en la oración. Es algo que nos beneficia a nosotros. Por eso Dios nos invita a que lo hagamos, porque los que salimos beneficiados somos nosotros y Dios es glorificado. El problema es que nos acercamos a Dios no como hijos, sino como aquellos que se acercaban a un ídolo en el paganismo. Yo te ordeno que lo hagas y no acepto un no como respuesta. Queremos manipularlo para que haga nuestra voluntad, pero ¿sabes algo? La realidad es diferente. Dice en la primera carta de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él te oye porque te ama. Y porque cuando tú empiezas a tener una relación con Él, empiezas a amar lo que Él ama. Entonces la manera que vas a tener para pedir va a ser de acuerdo a su voluntad. Vas a dejar el egoísmo a un lado. Vas a dejar la angustia. No vas a dejar de ser humano, pero vas a ser más fuerte. La relación es muy diferente porque Dios es mi Padre. Y es una manera de ver a Dios muy diferente que tenían todos los demás grupos y religiones en el mundo. No veían a Dios como un padre. No, los griegos pensaban que los dioses jugaban con los seres humanos y tenían muchas pasiones y enojos. No igual las religiones babilónicas. Pero en este caso, el Dios que nos revela la Escritura era un Dios que te amaba. Y en el Nuevo Testamento específicamente Jesús nos dice, Él es su Padre. Y te dice esta manera para que lo entiendas. Es alguien que quiere tu bien, alguien que te corrige, pero es alguien que te guía, que te ama totalmente, no por lo que hayas hecho, sino porque eres de su familia. La pregunta aquí es, ¿la oración se va a convertir en algo más que palabras cuando mi concepto de Dios sea diferente? ¿Has pensado que necesitas demasiadas palabras rebuscadas para acercarte a Él? ¿Piensas que es muy difícil y que te da pena orar porque quién sabe qué, los demás que ya tienen más años que tú, ellos sí saben cómo hacerlo? La gran maravilla es que Jesús no quiere palabrerías, quiere algo genuino. Dios es demasiado, es totalmente santo y le debemos respeto porque es nuestro Padre, pero también tenemos una relación de amor. Y lo más maravilloso de esto es de que si no sabes ni siquiera qué decir, dice la carta a los Romanos que el mismo Espíritu intercede por ti. Tiene su ayuda. Así que la oración es más que palabras. La oración te transforma. Es una relación basada en el amor. Es una relación que rompe esquemas. Y la tercera cosa es que la oración es una invitación. ¿Cómo? Sí, mira, ve el versículo 8. Dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Cuando te reconoces como hijo de Dios, puedes ser más consciente de las cosas. El punto de la oración es más que solo estar pide y pide. No apenas te acercas y Dios te pido y ya pones tu lista. Entonces, ¿para qué oramos? Bueno, en primer lugar, porque es un mandato. Y es un mandato para nuestro bien.
En toda la escritura vas a ver que Él te dice, acércate a mí. Y ante todo es una necesidad. Hay personas que entonces llegan a decir, si Dios lo sabe todo, entonces ¿para qué oro? Como dije hace un momento, para estar en comunión. Sí, Él lo conoce todo, pero lo hermoso es que Él quiere que tú vayas a Él, porque la relación no solamente consiste en pedir cosas, es de venir ante Él y traer lo que tú eres, lo que yo soy, en adoración, en confesión. Adoramos, ¿no? Reconocemos su grandeza, le agradecemos. Confesamos lo que hemos hecho, decimos, ¿sabes qué? Fallé. Cuando yo verbalizo esto, cuando yo expreso que hice mal, me ayuda también a saber que no tengo la razón, a ser consciente que soy alguien que sigo necesitando de su ayuda. También cuando nos acercamos a orar, intercedemos por otras personas. Oramos por el mundo. Oramos precisamente porque otras personas le conozcan. Venir a Él y ser renovados. Por eso oramos. Se trata de estar en comunión. Se trata de construir una relación de confianza. Mira, Dios es soberano. Tiene sus planes perfectos. Algo que decía Robert Sproul es que Dios no solamente ordena la finalidad de las cosas, sino que también ordena los medios para que se cumplan los fines de las circunstancias o las cosas. ¿Y sabes algo? La oración del pueblo de Dios es parte del proceso que Dios usa para que se cumpla su soberana voluntad. Isaías 64:24 dice, antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado no habrán terminado de hablar cuando yo les habré escuchado. ¿Sabes algo? Saber esto refuerza nuestra alabanza a Él. Y me ha sucedido. Hay cosas que anhelo en mi corazón y que no las he dicho, pero a veces Dios me las da sin haberlas dicho. Por otro lado, quiero decirte que no siempre lo que queremos es lo que más nos ayuda. No siempre lo que queremos es lo que más necesitamos, y hasta en eso Dios sabe. Dios sabe lo que no dices, pero lo que albergas aquí, y que no necesariamente te ayuda. Dijera la esposa del gran predicador Billy Graham, dijo, qué bueno que Dios no siempre me da lo que quiero, porque varias veces me hubiera casado con las personas incorrectas. Dios sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere transformarte. Es una invitación a crecer en comunión con Él y es una invitación para ser transformados. Aquí les está diciendo el Señor, no sean como ellos. Es bien interesante. Te está diciendo, tú eres hijo. No te comportes como alguien que no es hijo. El reformador Juan Calvino escribía, para que nuestro corazón se inflame de un inmenso y ardiente deseo de siempre buscarlo, amarlo y honrarlo, debemos habituarnos a encontrar en Dios nuestro refugio, en todas las circunstancias, como único puerto de salvación. O sea, Él anhela que tú seas transformado para tener una relación poderosa con Él. Decían por ahí un escritor que muchos cristianos oran como los niños que tocan el timbre y se echan a correr. No poder darle todo el corazón a Dios es un fuerte obstáculo para desarrollar un fuerte vínculo con Él. Estás llamando y te vas. Dios quiere todo, no una parte de tu vida. Por eso vemos que la oración es una invitación. Te dice, no seas como ellos. Tu Padre sabe lo que necesitas. Él quiere transformarte. Lo que la oración cambia más a menudo es la maldad y la dureza de nuestro propio corazón. Como dijera John Edwards, la oración ferviente tiende en muchas formas a preparar el corazón. Dios te hace una invitación para transformarte a través de la oración. Para ir terminando, la oración es más que verbalizar ideas. Es más que traer un pliego petitorio de berrinches.
La oración tiene que dejar de ser nuestro último recurso. Debe de dejar de ser solamente ocasional y algo extraño para convertirse en parte esencial y prioritaria de nuestra vida. Tiene que convertirse en una dinámica de amor. Y lo hacemos en respuesta por lo que Dios ya hizo. Recuerda, es un encuentro íntimo entre personas que se aman. Es más que palabras, es más que frases hechas sin sentido. Es una invitación para vivir una vida más cercana a Él y transformada. Es un acto de persistencia. Es un acto de amor. Precisamente Jesús es nuestro modelo para orar. La próxima semana vamos a seguir viendo cómo Jesús nos muestra una nueva manera. Pero quiero que te quedes con estos principios en tu corazón. ¿Cómo estoy acercándome a la oración? ¿Qué necesito hacer ahora? ¿Qué necesito transformar? ¿A qué cosas necesito renunciar? ¿A qué parte de mi egoísmo, de mi autosuficiencia? ¿Cómo puede ser la oración prioridad en mi vida? Me gustaría que pudieras interactuar en el chat de WhatsApp o puedas interactuar aquí en la página. ¿Con qué te quedas de esto que platicamos? ¿Cuáles son las cosas con las que te gustaría guardar en tu corazón? Me gustaría que lo escribieras como un ejercicio de edificación entre todos nosotros. ¿Con qué cosas te quedas de esto que hemos platicado? Y bueno, ¿qué les parece si terminamos orando de la mejor manera? Señor, reconocemos que no somos perfectos. Reconocemos que nos falta mucho por aprender. Pero reconocemos que te necesitamos más. Perdónanos porque nuestro acercamiento a la oración no ha sido el mejor. Perdónanos porque lo hemos dejado hasta el final. Porque ni siquiera le inyectamos lo genuino, lo fresco, sino que nos la pasamos repitiendo los mismos clichés de siempre. Perdónanos porque no has sido tú el objeto central de nuestro clamor. Perdónanos porque repetimos cosas de la espiritualidad popular que no siempre son las mejores. Queremos conocerte más. Y al estar experimentando tu presencia de una manera sorprendente, ser transformados, ayúdanos. Señor, hoy clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. No olviden conectarse en la semana al estudio bíblico de Poema. No olviden continuar precisamente con sus equipos de oración unos por otros. Les alentamos a que sigamos viendo cómo Dios transforma el mundo a través de la oración. Amén.